Hoy voy a estar un poquito en el principio, en la introducción, entre novelesco y científico. Es una combinación interesante, novela con ciencia. Y dice que en el año de 1864 se publicó un libro que probablemente o leíste o lo has escuchado o quizás no. Y es de un autor muy famoso y reconocido que se llama Julio Verne. El 25 de noviembre se publicó una novela llamada Viaje al centro de la Tierra. Y esta novela narra la historia de Otto Lindenbrook, de el novio de su sobrina Axel y de un acompañante que ellos tenían que se llama Hans. Y esto empieza a suceder en la ciudad de Hamburgo en el año 1868. Llega a él un texto en el cual es interesante para él y él como científico también desea en algún momento saber qué hay en el centro de la Tierra. Y le llega a él este texto que te digo y hay un mapa en esto con una cantidad de letras para descifrar. Finalmente lo logran descifrar y toman la decisión de irse a Islandia porque ese mapa o ese texto los llevaba a que fueran a Islandia y para que entraran dentro de un volcán que se llama Stifel. Porque por medio de ese mapa le decían que tenía que ingresar a cierto día del año, en cierta hora, para poder entrar y penetrar en lo profundo del centro de la Tierra. Y si tú leíste el libro, te vas a recordar que encuentran una cantidad de cosas. Se encuentran en el centro de la Tierra con mares, en el centro de la Tierra con relámpagos, se encuentran en el centro de la Tierra con animales prehistóricos, con unas cosas loquísimas. Imagínate lo que este escritor Julio Verne en esa novela pudo haber pensado sin imaginar que más adelante esto iba a ser algo que quería la ciencia poder conocer. Porque por medio de este libro se empezaron a interesar aún más de qué hay en el centro de la Tierra. Y por medio de este libro, de esta novela que escribió Julio Verne, se han hecho 3 importantes películas. Porque siempre causa curiosidad, entonces empiezan a crear los cinematógrafos. Y en el año de 1956 que se creó la primera, 1959, perdón, luego en 1976 y la última que se hizo la hizo Disney en el año de 2008. ¿Por qué? Porque siempre ha habido algo que la ciencia quiere conocer que hay en el centro de la Tierra. Es interesante, los que son científicos probablemente tengan acá, si hay algún científico, la curiosidad de qué hay en el centro de la Tierra. Dicen que el centro de la Tierra, y aquí ya me pongo un poquito más científico, pero es importante lo que yo te estoy diciendo y luego me lo vas a llegar a entender. Dicen que el centro de la Tierra está aproximadamente 5.000 kilómetros de distancia. Escúchame bien, 5.000 kilómetros de distancia se supone que está el centro de la Tierra. Y la Tierra está hecha por diferentes capas. Si hay algún geólogo acá, me puede ayudar, me puede decir si estoy bien, si estoy incorrecto. ¿Hay algún geólogo? Menos mal que no. Y dice que la Tierra está hecha por capas, como las muñecas esas matrioscas. ¿Sabemos cuáles son las matrioscas? Que hay una dentro de la otra y otra, y otra, y una dentro de la otra y otra dentro de la otra y otra dentro de la otra. Y uno no podría, aquí podría durar toda la enseñanza diciendo que hay otra de la otra y dentro de la otra. Así hay capas de la Tierra. Y dice que el centro de la Tierra, el núcleo de la Tierra, está hecho de 2 materiales, hierro y níquel. Y que aproximadamente, esto no se tiene la certeza, aproximadamente el diámetro de la esfera del núcleo del centro de la Tierra tiene 1.220 kilómetros. ¿Cuánto hay? 1.200. ¿De dónde? De Bogotá, donde hay 1.220 kilómetros. ¿Dónde? ¿A la costa? A la costa ida y vuelta. Ok, imaginémonos.
5.000 kilómetros de profundidad hasta el centro del núcleo de la Tierra, el cual está compuesto por hierro y níquel, y su diámetro es de aproximadamente 1.220 kilómetros. Es increíble. Como te dije, los científicos han estado cabezones con eso. Y te voy a decir por qué. Dice que los científicos creen que el núcleo en el centro del planeta está desacelerando su rotación. ¿Has leído de pronto eso? ¿Te has interesado de eso? Creo que nadie se interesa en leer estas vainas, ¿verdad? El único loco como que le da por investigar eso soy yo. Leí un montón, me aprendí muy poquito, pero es bien interesante. Entonces dicen que se está desacelerando su rotación, o incluso pudo haber comenzado a girar en sentido opuesto. Escúchame bien, el centro puede girar en sentido opuesto, o sea que puede ir hacia el lado contrario. Y cuando el centro de la Tierra va en sentido opuesto, contrario, suceden cosas que nosotros los seres humanos probablemente no nos damos cuenta, pero que son importantes. Señor Pastor Willy, ¿qué tiene que ver el centro de la Tierra? ¿Qué tiene que ver el libro, la novela del señor Julio Verne con lo que usted me va a enseñar? Todo. Y ya lo vas a entender. Y fíjate lo que pasa cuando el centro, el núcleo de la Tierra, gira en sentido contrario. Y que para nosotros es totalmente imperceptible, porque yo sé que tú no estás mirando el reloj permanentemente ni estás sintiendo cosas que pasan en el planeta a causa del sentido contrario de la rotación de la Tierra. Te lo voy a leer. Los cambios dentro del núcleo de la Tierra tienen un impacto en la superficie en la que vivimos. ¿Lo has sentido? ¿Alguien lo ha sentido? Uy, sí, pastor, yo hace 3 días sentí que la rotación estaba inclinada a 90 grados y me dio un mareo impresionante. Estás embarazada, eso es lo que pasa, estás embarazada. O estabas, yo tengo el centro de la Tierra, nada. Continúo. Dice, tiene la capacidad, escúchame, de alterar, escúchame bien, tiene la capacidad de alterar cosas como la navegación e incluso la duración del día. Aunque por supuesto de manera imperceptible. Dice que alcanza a cambiar la duración del día en microsegundos. A las 24 horas del día traducidas a segundos se puede estar modificando. Para nosotros es totalmente imperceptible. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Interesante? ¿Sí? Si alguien quiere después salir a estudiar geología o a leer si realmente lo que yo le conté es verdad o es mentira, puede hacerlo. Y ahora necesito que tengas un poquito de paciencia porque te voy a leer 25 versículos del libro de Juan, del capítulo 19, te voy a leer del 1 al 25. Y durante esos 25 versos tú vas a ver en pantalla que están subrayadas ciertas palabras. Pero necesito que le pongas muy atención a qué palabra es la que está subrayada. Y especialmente quiero que te fijes, no me voy a detener en los diferentes versos, pero en el verso 18 también está de una manera diferente y distinta. Si no lo está, fíjate en el verso 18 y voy a arrancar a leerte. Juan capítulo 19, el versículo 1 al 25 de la Nueva Versión Internacional. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían trenzado una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, gritaban mientras se acercaban para abofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he traído para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Verso 5. Cuando salió Jesús llevaba puestos la corona de espinas y el manto color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Qué interesante, paréntesis. Fue los mismos que en algún momento dijeron Hosana, ¿no? En la entrada triunfal, Hosana. Después dijeron crucifícalo, crucifícalo. Continúo. Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, respondió Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos.
Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no contestó nada. Verso 10. ¿Te niegas a hablarme?, dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: si dejas en libertad este hombre, no eres amigo del César. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el Empedrado. En el hebreo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Verso 15. Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey?, respondió Pilato. No tenemos más rey que el César, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Verso 18. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Te lo voy a volver a leer, es importante, aunque más adelante te lo voy a explicar un poquito. Allí, verso 18, lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque en el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. No escribas, rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser el rey de los judíos. Lo he escrito, escrito queda, contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, uno para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida de arriba abajo. Verso 24. No la dividimos, se dijeron unos a otros: echemos suertes para ver a quién le toca, y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Último verso. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Si te diste cuenta, ¿cuál es la palabra que más resalta en estos 25 versos? ¿Estaban señaladas? ¿Estaban subrayadas? Bueno, yo te las pronuncié. ¿Sí te acuerdas cuál fue la que yo le hacía un poquito más de énfasis en el momento de la lectura? Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. En 25 versos aparece crucifíquenlo o crucificado 10 veces. 10 veces. Es un poco más del 36-37% de esos 25 versículos. El título de la enseñanza del día de hoy es un juego de palabras que yo usaba hace mucho tiempo y que probablemente tú lo usaste en algún momento o lo has escuchado, y es en el medio de la mitad del centro. ¿Nunca usaron ese término? ¿Dónde está eso? Allá en el medio de la mitad del centro. ¿Dónde está mi cepillo de dientes? Decía, allá en el medio de la mitad del centro. Y voy a continuar con la enseñanza del día de hoy. De la misma manera que científicamente la humanidad se ha preocupado por conocer qué hay en el centro de la Tierra y han llegado a la conclusión de alguna manera de que está siendo modificada y que está girando en sentido contrario, y que aunque para nosotros como seres humanos, y fue evidente, no nos interesa,
no nos importa, se gastan miles de millones de dólares para poder comprender qué hay en el centro de la Tierra, de qué está hecha y si está girando de manera correcta o incorrecta, pero han podido deducir o descifrar que en este momento está girando en el sentido contrario y que ese núcleo de hierro y níquel está en medio de la mitad del centro de la Tierra. A nosotros como discípulos de Jesús, realmente nos debería entrar a investigar de la misma manera quién y qué es el centro de nuestra vida. Pero a veces no le gastamos ni el tiempo, ni los recursos, ni la lectura, ni escuchar para dar a nuestra vida a entender quién está en el centro de la mitad del medio. Y no nos importa. Nosotros como discípulos debemos realmente entender, comprender, buscar, estar animados, estar anhelosos. Esa no es palabra, pero grábala. Anhelosos, anhelantes. Es que anhelante, siga usted, anhelante. ¿Sí? Toca arreglarla, ¿verdad? Toca arreglarla, una palabra. Y que Jesús debería ser el centro de nuestra vida. Debería ser el centro de nuestro matrimonio. Debería ser el centro de nuestro trabajo. Debería ser el centro de nuestro descanso. Debería ser incluso el centro de nuestras conversaciones. Aunque no permanentemente estemos hablando acerca de Jesús, cuando estemos hablando con alguien, un amigo, un familiar, que se nos note que nosotros, discípulos de Jesús, creyentes del Evangelio, caminantes del camino, hablamos palabras de vida y de bendición. Aunque nos pasen cosas y tengamos dinámicas de vida complicadas, pero que por medio de nuestras acciones mostremos realmente que el centro de todo es Jesús en nuestra vida. Que el centro de mi matrimonio es Jesús. Que el centro de la educación de mis hijos es Jesús. Que el centro de la empresa o del emprendimiento que voy a comenzar va a ser Jesús. Que el centro de mis decisiones, cualquiera que yo tome, siempre esté basada en la opinión de Jesús. De preguntarle, Espíritu Santo, ¿tú qué opinas? Y no que nos inclinemos hacia la balanza o a la izquierda o a la derecha, a lo que otras personas opinan, a lo que el mundo nos invita y que nos dice que tenemos que hacer. Pero eso es una labor que tú y yo individualmente tenemos que hacer. Irnos permanentemente al medio de la mitad del centro de quién está gobernando mi vida. Y eso tiene que ser permanentemente, porque siempre va a haber una inclinación, créeme. De la misma manera que el núcleo, que el core del centro de la Tierra en este momento, dice según los científicos, está girando al contrario, puede que el centro de nuestra vida, que es Jesús, en este momento nosotros lo estemos girando hacia otro lado y no sea Jesús el centro de nuestra vida. Para eso Él fue a la cruz del Calvario, para que nosotros más adelante pudiéramos entender quién debería ser el centro de nuestra vida. Y aquí voy a continuar con el resto de la enseñanza. Juan capítulo 19, versos 17 y 18, ya te los leí, pero es parte importante. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Verso 18, te lo voy a leer, ahí sí está bien subrayado. Dice, allí lo crucificaron, por eso quise ser enfático con el tema de la crucifixión. Lo crucificaron, allí lo crucificaron y con él, ¿cuántos? A otros dos. Y lo interesante dice, uno a cada lado. ¿Y Jesús dónde? Interesante, ¿verdad? En el medio de la mitad del centro. Jesús aquí, el ladrón del Willy acá y el ladrón del pastor Marco acá. Dos pastores, porque eso dicen que son ladrones, pero bueno. Pastor Marco acá, Jesús acá y el pastor Willy en el otro lado. Dos bandidos. Ay, carajo. Oye, me pegué con algo en la cabeza por primera vez. La altura.
Es por la altura, es por el que... ¿Lo entendieron, verdad? ¿O se los explico? ¿No? Ok. Interesante. Habían dos bandidos en cada extremo, dos personas malas, criminales, no sabemos exactamente qué hacían, y Jesús estaba en el centro, en el medio de la mitad del centro de dos personas. Ese lugar estaba preparado ¿para quién? ¿Se acuerdan? Para Barrabás. ¿Lo recuerdan? Que la gente prefirió que crucificaran a Jesús y que soltaran a Barrabás. Barrabás se merecía el castigo de la crucifixión. Pero la gente dijo, suelten a Barrabás y que crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y eso es otra manera de nosotros ver que Jesús siempre va a estar, o estuvo dispuesto y está dispuesto siempre a estar en el centro de nuestra vida, aún en medio de nuestro pecado y nuestra maldad. Se encontraba con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús, ¿dónde? En el centro. Y me voy a anticipar a la pregunta del final, porque es importante de pronto hacerla en este momento. ¿Jesús es el centro de tu vida? Las dinámicas generales de tu día a día, ¿Jesús es el centro? ¿O realmente tu vida y mi vida está girando en sentido contrario, como la rotación del núcleo de la Tierra? Y eso de alguna manera está afectando nuestro entorno, nuestra manera de ser, de actuar, de pensar, de vivir, de relacionarnos. Cuando ese centro, ese núcleo, ese en medio de la mitad del centro se empieza a distorsionar, o nosotros lo empezamos a distorsionar, puede que imperceptiblemente, de la misma manera que rota el núcleo de la Tierra, nuestra vida esté cambiando y modificando, y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, porque nos dejamos llevar y arrastrar por las corrientes del mundo, dice la Biblia. Y esas cosas imperceptibles, más adelante, como se empiezan a sumar de a poquitos, cuando nos damos cuenta, hacen una brecha gigantesca en nuestra relación con Él. Porque cuando colocamos de nuevo la mirada en Jesús, decimos, me fui hacia la derecha o me fui hacia la izquierda. Pero ciertas áreas de la vida mía sí están en el centro, pero otras me gusta mantenerlas a la izquierda, otras me gusta mantenerlas a la derecha. Y vuelvo y repito, de la misma manera que gira el núcleo imperceptiblemente y nos afecta, aunque no nos damos cuenta, cuando dejamos a Jesús fuera del centro, empezamos a ser afectados. No nos damos cuenta, pero empezamos a ser afectados. Yo te voy a leer prácticamente, te los voy a leer 5 conceptos de cómo estuvo Jesús en ese momento y cómo está Jesús también actualmente, y nunca dejará de estarlo. Ojalá te los puedas o aprender. Es difícil que de pronto te los puedas aprender de memoria, pero en la medida de lo posible o los grabes, los escribas, los resumas, porque creo que son importantes para poder lograr entender lo importante de que es Jesús en el centro de todo. Estas son 5 cosas normales, pero tú le puedes agregar 5, 10, 15, 20 cosas adicionales que tú quieres que Jesús, donde Jesús sea el centro de tu vida. El primero está ahí: Jesús en medio de la humanidad. Jesús siempre ha estado, va a estar y nunca va a desaparecer del medio de la humanidad. Jesús voluntariamente estuvo en el centro, en el medio de 2 bandidos. Jesús está en medio de ricos, Jesús está en medio de pobres, Jesús está en medio de personas que creen y no creen, y te lo voy a decir más adelante. Jesús está en medio de absolutamente todas las personas, hombres, mujeres,
ricos, pobres, educados, no educados, religiosos, seculares, como podemos llegar nosotros a llamar, culpables e inocentes. Jesús siempre va a estar en medio de la humanidad. Presentó en una cruz. Jesús en medio de la mitad del centro. Segunda, Jesús en medio de los creyentes y de los que lo rechazan. En Mateo capítulo 27, verso 44, no está allí, nos dice el escritor Mateo que ambos ladrones, que ambos criminales se burlaron de él. Pero en otro libro, escrito por Lucas, en el capítulo 23, entre el verso 39 y 41, nos habla de un cambio de uno de los dos criminales. ¿Recordamos de pronto la historia? Que en algún momento le dice: hermano, este hombre realmente no ha hecho nada. Él realmente no es un bandido como sí lo somos nosotros. Él realmente es una persona buena. Él no tendría por qué estar en el medio y la mitad del centro de nuestra vida, de nuestra maldad. Pero aún así él, aquí estoy agregándole, está aquí. No se burle más de él. Yo tampoco me burlo más de él. Estaba en medio de los creyentes y de aquellos que lo rechazan. A un lado había alguien que no creía en él y en el otro lado había alguien que sí estaba creyendo en él. Y todos conocemos la historia. Perdóname, nos vemos más arriba, te vas conmigo al paraíso. En medio de creyentes y no creyentes. Tercero, Jesús en medio de la salvación y la perdición. Este hombre, o estos dos hombres, pero con el último que tuvo una conversación, Jesús fue el último acompañante de él en su vida terrenal. Fue el último que tuvo una conversación con Jesús. ¿Y eso qué pasó con él? ¿Lo llevó a qué? A la salvación. Jesús en medio de la salvación y la perdición. El otro no. El otro teniendo la oportunidad de la misma manera que el otro individuo no lo quiso hacer. Pero aún en medio de eso, tú y yo y a las personas que probablemente podamos encontrarnos durante nuestra vida y el predicar el evangelio por medio de nuestro testimonio, podremos llevarlos a vida o dejarlos en muerte. Jesús en medio siempre de la salvación y la perdición. Dice el libro de Efesios en el capítulo 5, verso 8, no me lo sé de memoria, te lo voy a parafrasear. Dice que nosotros antes andábamos en tinieblas y que ahora somos ¿qué? Luz. Y nos dice: anden como hijos de luz. Efesios capítulo 5, verso 8. Antes éramos tinieblas, ahora andamos en luz. Por tanto, caminen o anden como hijos de luz. ¿A qué me refiero con esto? Para pasar de un lado al otro hay que pasar por Jesús. Para pasar a la luz admirable del Hijo de Dios, cuando nos encontramos en tinieblas, también como dice Colosenses capítulo 1, verso 13, tenemos que pasar por el medio de Jesús. Tinieblas, Jesús, luz. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Abro la puerta, me siento con él en la mesa y paso al otro lado. Antes era considerado un enemigo de Dios, hoy en día soy considerado un hijo de Dios. Para que nosotros pasemos de tinieblas a luz, en el medio de la mitad del centro, ¿quién está? Jesús. Jesús. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cuarto, Jesús en medio de Dios y el hombre. Son muy parecidas todas. Jesús en medio de Dios y el hombre. En la cruz, Jesús tomó todo el castigo que nuestro pecado merecía. Él fue voluntariamente a esa cruz. En la cruz Jesús fue tanto el sacerdote como la ofrenda. En el medio. Jesús en medio de Dios y los hombres. Él dijo: Padre, yo voy voluntariamente y me voy a parar en el centro de sus vidas para hacer un intermedio entre tú y ellos. Jesús en el medio de la mitad del centro. Quinto,
Jesús en el medio de toda la historia y la obra de Dios. Muy parecidos. Pero Jesús siempre ha estado, está y va a estar en medio de toda la historia y la obra de Dios. Sabes que probablemente en esa época e incluso actualmente cabe la posibilidad, cuando uno recuerda la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que lo mire con lástima. Ay, pobrecito Jesús, qué pecado con él, todo lo que vivió y padeció. ¿Por qué tuvo que ir voluntariamente a la cruz? ¿Por qué? Y nosotros probablemente lo vemos con tristeza y lástima. Y realmente, aunque fue doloroso para él, aunque él sabía que se iba a exponer, como dice, que no le importó la vergüenza a la que iba a ser expuesta, y fue y sabía a qué iba a experimentar de dolor, nosotros no deberíamos estar pensando qué tristeza, pobrecito, sino todo lo contrario. Porque Jesús finalmente fue el vencedor de la cruz, y nuestra mayor victoria, escúchame, nuestra mayor victoria de todos los tiempos fue el que haya ido a la cruz del Calvario. Esa es nuestra mayor victoria como hijos de Dios. Si Él no hubiera ido a la cruz, nosotros no hubiéramos tenido esa victoria. No tendríamos la oportunidad de ser discípulos de Jesús. No tendríamos la oportunidad de hoy en día llamarnos hijos de Dios, de ser adoptados por medio de Dios. Nosotros no vemos mirar con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales y decir: Señor, gracias por estar en medio de mis dinámicas de vida. Gracias por estar en medio de mi falta de fe a veces, de mi incredulidad, de mi falta de compromiso. Gracias porque aún en medio de todas las circunstancias que yo vivo, tú siempre estás en el medio de la mitad del centro. Aunque yo a veces no lo vea, aunque en mi vida esté girando al contrario y yo no sea perceptible lo que está sucediendo en mi vida. ¿Por qué? Porque no tengo a Jesús. ¿Dónde? En el medio de la mitad del centro. Quiero cerrar con esto. Increíble. Tú y yo vivimos en un mundo totalmente ajetreado. Tú y yo vivimos en un mundo totalmente complejo, con demasiadas distracciones, las cuales permanentemente nos invitan a no mantener la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Y muchas de esas nos invitan, nos impulsan. Eso es como una fuerza que a ti y a mí continuamente nos está impulsando a sacar a Jesús del centro de nuestra vida. Se nos olvida las deudas, el trabajo, alistar a los hijos para el colegio, las dinámicas normales de vida, la economía del país, que cerraron las EPS o no las cerraron, que subió que bajó que pasó esto, que hubo un terremoto en Japón, en Haití, en todo lado, o sea, en Taiwán, es parecido, Taiwán, Haití. En Haití también han habido temblores. Búscalo. Sí, tantas cosas nos desenfocan, tantas cosas nos hacen pensar y nos invitan a desenfocarnos de mantener las cosas en el centro. Yo creo que tú en algún momento de tu vida has usado o quizás has visto usar un nivel. Aquí mi amigo Cesarín y yo lo hemos experimentado. Y si tú quieres mantener esta pantalla, este drive en el centro, que así lo hicimos, así lo hizo mi amigo Cesarín, tuvo que colocar un nivel. Y uno le tenía que decir: súbalo a la derecha, se pasó, un poquito a la izquierda, se pasó. Y si tú eres como yo, tan melancólico, cuando llegas a una casa, yo llego a una casa de cualquier persona y empiezo así, veo un cuadro y está así, me voy acercando de a poquitos.
Pues loco, llego y me retiro otra vez. Ay, está en el centro, puedo descansar. Cuando yo entiendo que Jesús, y cuando soy persistente, insistente en que Jesús no esté así, allá, sino sea el centro, yo tengo descanso en mi vida. No perfección. El evangelio no se trata de vivir en una vida de perfección. Eso es mentira. Si alguien te va a decir que tú llegas a los pies de Jesús y tu vida va a cambiar y va a ser totalmente diferente, te están engañando. Si yo te voy a predicar a las personas que tienen el privilegio de pararse acá a hacerlo y te van a decir que tu vida va a cambiar de inmediato y que todo va a ser color de rosa, te está mintiendo. Pero que a causa de mantener a Jesús en el medio de la mitad del centro, podemos empezar a vivir y experimentar una mejor condición de vida. Eso es posible, pero con la única condición voluntaria de que entendamos que Él es el centro de todo, de tus finanzas, que ya dejes de hacer torcidos, que no seas chueco, que pagues los impuestos a tiempo. Señor, tengo que mantenerte en el medio, la mitad del centro. Esto no está bien, me estoy inclinando a la derecha o me estoy inclinando a la izquierda. Señor, esta niña o este niño que estoy viendo está como simpático, simpática. Ay, de verdad que yo soy casado o casada. Ay, Dios mío, Señor, me regreso. Tú eres mi centro. Tú eres mi centro. Tú estás en el medio y la mitad del centro de mi matrimonio. Tú estás en el medio y la mitad del centro de mi sexualidad. Tú estás en el medio y la mitad del centro de mi economía. Tú estás en el medio y la mitad del centro de mis relaciones. Pero cuando el mundo nos invita y nos dejamos llevar de la misma manera que el núcleo de la Tierra empieza a girar de manera contraria, es imperceptible para nosotros los humanos. Puede que cuando nos desenfoquemos, nuestra vida empiece a cambiar y empiecen a ocurrir cosas, mareas, el tiempo y demás, lo que pasa en la tierra. Imagínate lo que está pasando en tu vida actualmente. Puede que sea, no lo sé, puede que sea como consecuencia de tus malas decisiones, obvio, pero como consecuencia que en algún momento tomaste la decisión de sacar del medio y la mitad del centro a Jesús, y que pusiste en el medio y la mitad del centro a otra persona, cualquier cosa. Voy a hacer la pregunta que iba al final, que hice al principio. ¿Jesús es el centro de tu casa, de tu vida, de tu pensamiento, de tus decisiones, de tu relación, de tu oración, de tu lectura, de lo que ves, de lo que hablas, de lo que escuchas, de lo que dices? Yo podría responder por todos. Por supuesto, yo soy el primero que puede decir no estoy colocando a Jesús en el centro de donde debería estar. Es una buena pregunta para que nos hagamos permanentemente. ¿Jesús es el centro? ¿Será que Jesús está en el medio y la mitad del centro? Finalizo con Hebreos 12, versículos 1 y 2, que es el libro, el capítulo y el verso que estamos leyendo siempre al inicio de cada una de las diferentes enseñanzas. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso. Dejemos de lado tanta cosa que nos carga y que nos desenfoca, y del pecado que nos asedia. El pecado nos asedia, familia. No lo llamemos pecado, llamémoslo una situación, una prueba. Pecado es pecado, no nos hagamos los pendejos. Pecado es pecado, y el pecado nos asedia y nos carga y nos desenfoca y nos descentra. Una llanta. Por eso uno le toca a los carros
ir a colocarle unos plomitos para que la llanta no haga ¿Cómo hace la llanta? Y no anda bien el carro. ¿Por qué? Porque está descentrado. Continúo leyendo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Crucifíquenlo. ¿Te alcanza a imaginar emocionalmente qué puede hacer en la cabeza de cualquier persona que le digan crucifíquenlo? Y que aún así esa persona voluntariamente vaya a esa cruz y se ponga y se pare en el medio de la mitad del centro y que quiera ser el centro de nuestras vidas? Eso, pero increíble. ¿No tiene uno para agradecer? ¿No tiene uno para recordar permanentemente cuando vea una cruz? Decir, wow, Señor, de verdad, tú estuviste en medio de dos malandros. Y eso es lo que de alguna manera a mí me enseña, es que tú permanentemente estás en el medio de la mitad del centro de mi vida. Y que ahí debes mantenerte. Y que cuando quieras ir a pecar voluntariamente con toda, antes de meterla, embarrarla, de pecar con lo que sea, Jesús, estás en el medio de la mitad del centro. El propósito de nuestra vida debería ser mantener a Jesús como en el centro de en el medio de la mitad del centro. Y como dice Marcos capítulo 12 verso 30, y como dice también Mateo capítulo 22 37, y también te lo hemos enseñado en esta casa: amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y se me olvidó otra. Son 4: corazón, mente, fuerzas. Bueno, se me olvidó. Ahí, familia, está el éxito de mantener a Jesús en el centro de nuestra vida. Cuando realmente lo adoramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Ahí la balanza se empieza a inclinar. Cuando dejamos de lado y empezamos a adorar dioses equivocados y contrarios, y nos desenfocamos y colocamos la mirada donde no debe ser. Ahí es donde empezamos a tener una victoria en Él.